nacido del corazón del Señor. Vamos a su bendita y eterna palabra. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 15 al 18. En esta noche vamos a meditar en la excelsa palabra del Señor. Comparta para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea glorificada en esta noche. Éxodo capítulo 24, versículo 15 al 18 en esta noche. Y en esta noche quiero predicar bajo el título: Sube al monte. Alabado sea el que vive para siempre. Sube al monte es el título en esta noche. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 24, versículo 15 en adelante. Gracias a todos los que se unen a la sintonía. Gracias a mi hermana Krishna por la cita bíblica. También usted aquí abajito en el GC la puede encontrar. Éxodo capítulo 24, versículo 15 al 18 en adelante, bajo el título: Sube al monte. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y habiéndolo encontrado, entonces doy lectura según estoy autorizado, para la comunión del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén y amén, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y bajo la autoridad de su palabra. En esta noche, Señor amado, le doy gracias por abrirme, Señor, esta plataforma, las puertas, Señor, de esta radio, Señor, para poder hablar de su palabra, tener, Señor mío, esta bendición de ser un heraldo, un mensajero, Señor, de su palabra, Cristo de la gloria. Pero en esta hora yo doy un paso al costado y pido, amado Dios de la gloria, que usted tome la asesoría completa de este lugar. Que la presencia suya, de su Espíritu Santo, Señor, inunde la vida, inunde los corazones, y en esta noche pueda, Señor, fortalecer nuestras vidas mediante su gloriosa y bendita palabra. Una bendición, Señor mío, pedimos para que usted se derrame con poder y autoridad, para la honra, gloria, alabanza y testimonio de su nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Bendito sea el que vive para siempre. Sube al monte es el tema de esta noche. Quiero introducir este mensaje narrando algo que a todos los creyentes, narrando algo que a todos los que creemos en el Señor, a todos los que hemos pasado por la cruz, que a todos aquellos que hemos vivido un momento difícil delante de su presencia, a todos aquellos que hemos conocido la gloria del Señor, a todos aquellos que nos hemos encontrado con el Señor, más bien que Él nos ha encontrado en medio de ambientes hostiles y difíciles. Nadie que se haya encontrado con el Señor puede decir que sigue siendo el mismo. Nadie que no haya pasado por la cruz puede seguir siendo el mismo. Pero quiero narrar en esta noche algo que a todos alguna vez nos ha pasado. Y quiero decirte que muchas veces tú y yo nos hemos sentido solos. Nos hemos sentido que no hay nadie a nuestro alrededor. Nos hemos sentido que todos se despojan de nosotros y que nadie nos queda para poder recibir una palabra de aliento, recibir un apoyo, recibir que alguien pueda estar ayudándonos. A nadie de los que nosotros estamos conectados en esta noche nos gusta estar solos. ¿Y a qué le va a gustar estar solo? ¿A qué le va a gustar estar viviendo momentos en completa y total soledad, en donde el silencio es ensordecedor y en donde cuesta poder escuchar la voz de Dios? Todos en más de alguna ocasión nos hemos sentido de esa manera. Todos en más de alguna ocasión Dios ha permitido que la gente que está a nuestro lado se empiece a ir, que nos empiecen a dejar de lado, que nos dejen de hablar, y muchas veces hasta, mi amado hermano, que tengan que pasar de largo. Y nosotros creemos que la soledad es mala, y nosotros creemos que el quedarnos solo es por algún pecado que tal vez podamos tener sobre nuestra vida. Pero Dios permite muchas veces la soledad para poder formar un carácter en nosotros. Dios permite la soledad para que nosotros empecemos, mi amado hermano, a mirarlo por sobre todas las cosas. A veces tienes que estar en la cueva, a veces tienes que estar, mi amado hermano, solo en la barca, y a veces, como Moisés, tienes que subir al monte, pero tienes que subir solo. Ya basta a veces, mi amado hermano, de depender de la gente.
Es por eso que nos sentimos solos, porque parte de nosotros, parte de nuestra vida depende de los que tenemos al lado. Pero Dios quiere empezar a formar un carácter en nosotros. Dios tiene que sacar y limar las asperezas. Dios tiene que quebrar esa vasija que está a punto de quebrarse para hacer una nueva conforme a sus misericordias. Que estés solo no es señal, amado hermano, amado amigo, no es señal que estás haciendo las cosas mal. Estar solo a veces es señal de que Dios te está procesando y te está llamando a pasar tiempo con Él. Porque a lo mejor no lo has escuchado, o porque a lo mejor el ruido de tu alrededor no te deja escuchar al Señor. Fue lo que le pasó a Moisés en aquel tiempo. Dios había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Escúchame bien, alrededor de 2 millones son los que salieron de allí, rescatados de la esclavitud. La mayoría de nosotros conocemos la historia, no vamos a profundizar en eso. Pero luego de salir al desierto ocurrieron una serie de acontecimientos, mi hermano. Una serie de acontecimientos donde el pueblo comienza a dudar de lo que Dios había hecho. A pesar de haber visto los prodigios, a pesar de ver los milagros, a pesar de que los dioses egipcios quedaron avergonzados por la mano de Dios, el pueblo comienza a dudar y ocurren una serie de acontecimientos en donde Dios de igual manera les muestra su poder. En donde Dios de igual manera les muestra que Él estaba con ellos. En Dios de igual manera les muestra que aunque tuvieran sed había agua de la roca, que aunque tuvieran hambre habían codornices y maná del cielo, que aunque las aguas estuvieran amargas como allí en Mara, Dios las endulzaba para ellos. Pero de igual manera el pueblo, mi amado hermano, comenzó a dudar. ¿Y eso qué trae consigo? Trae que el ungido de Dios, trae que el intercesor, trae que aquel que Dios llamó para poder guiar a este pueblo grande se empezara a debilitar. Empezara el pueblo a cuestionar a Dios y al propio Moisés, quien Dios había usado para sacarlos de allí. Sin ir más lejos, quiero llevarte al libro de Éxodo capítulo 17. Cuando estos hombres contienden con el Señor, cuando preguntan ¿estará Dios con nosotros?, cuando tenían sed. Entonces Dios llama a ese lugar Masá y Meribá. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel contendieron con el Dios del cielo, preguntándose ¿estará o no Dios con nosotros? Es cuando entonces el Señor usa a Moisés para golpear la peña y saliera agua y pudieran beber, lo que simbolizaría que muchos años más tarde Cristo sería golpeado con el látigo de la ira y su sangre correría por el mundo para darnos esa bendita salvación. En medio de todos estos acontecimientos hostiles y difíciles para Moisés, en medio de todos los cuestionamientos del pueblo, en medio de todos los cuestionamientos que el enemigo había levantado a través del pueblo, en medio de todos los cuestionamientos en que el pueblo se preguntaba ¿estaría Dios o no con nosotros? En medio de la murmuración de aquel pueblo que decía en Egipto había suficientes tumbas, ¿por qué no mejor morimos allá? En medio de un pueblo que incluso caviló en su mente y en su corazón apedrear a Moisés y matarlo. En medio de todo esto, Moisés también en algún momento se debilitó y se cansó. Tal vez se pudo haber sentido solo, a pesar de que Josué estaba al lado, a pesar de que Aarón, los hijos, mi amado hermano de Ur, los hombres estaban al lado de él. Pero de alguna u otra manera el hombre de Dios se siente solo y se debilita. Pero esto traería algo sobrenatural de parte de Dios para Moisés, porque en medio de todo esto, Dios entrega las tablas de la ley al pueblo como señal de pacto y de guía para su vida, mostrando al Señor su voluntad y su amor. Estas tablas que contenían los 10 mandamientos, todos lo sabemos. Una revelación divina que establece las bases para una relación justa y armoniosa entre Dios y su pueblo escogido. Pidiéndole a Moisés que subiera al monte, pidiéndole que también llevara a algunos de los ancianos de Israel. Es allí donde se manifiesta la gloria de Dios en el Sinaí. Luego de unos días Dios demanda también que Moisés suba, mi amado hermano, para hablar con él. Pero esta vez no le dijo no me traigas a David y a Abiú. Esta vez le dijo no me traigas a Josué. Esta vez le dijo no me traigas a Aarón ni tampoco a ninguno de los 70 ancianos de Israel con los cuales te acercaste a este monte. Ahora Moisés, quiero hablar contigo. Ahora Moisés, tienes que subir solo. Ahora Moisés, tienes que subir al monte. Ahora Moisés, yo me voy a revelar a ti. Ahora en el mismo monte en donde te encontré cuando tenías 80 años. Ahora en aquel monte en donde la zarza ardía y no se consumía. Ahora en aquel monte en donde está manifestada la Shekinah, la gloria de Dios. Allí donde se ve la nube, allí donde el fuego abrasador cubre ese monte. Allí Moisés, quiero que suba, pero quiero que suba solo, porque solo es como me voy a revelar delante de ti, de tu vida, de tu corazón. Bendito sea su nombre. Lo manda a subir solo, porque allí hablaría con él.
Allí haría conocer su voluntad no solamente para Moisés y también para su pueblo. Allí también daría a conocer, mi amado hermano, todo lo que Dios quería hacer con su pueblo. Pero Dios demandaba que tenía que subir solo. Es por eso, mi amado hermano, que quise introducir este mensaje de esta manera. Porque a veces nosotros pensamos que la soledad, mi amado hermano, es desagrado en contra de Dios. De ninguna manera. Dios tiene que despojarnos a veces, aunque sea gente consagrada. A veces tiene que apartarnos al monte. A veces tiene que llevarnos a la cueva. A veces Dios tiene que llevarnos a la soledad. A veces Dios tiene que llevarnos al desierto. Solo es cuando Dios se nos revela. Solo es como aprendemos a discernir y a escuchar la voz de Dios. Con gente que está al lado gritando, con gente que está al lado adulándote, con gente que está al lado como cotorra, mi hermano. Es difícil que puedas escuchar la voz de Dios. Es porque a veces perdemos el discernimiento, perdemos el poder escuchar la voz de Dios. Pero Dios a veces tiene que llevarnos solo, tiene que llevarnos, alabado sea el nombre del Señor, al monte. Tiene que llevarnos allí donde está manifestada su gloria. No con Josué, no con Caleb, no con los 70 de Israel, no con Abiú, no tampoco con Aarón, tampoco con Ur. No, tiene que llevarnos solos para poder Dios manifestarse a nuestra vida y darnos a conocer su voluntad, para aprender a discernir la voz de Dios, para poder saber, mi amado hermano, y depender solamente de Él. No de lo que te diga el de al lado, no de lo que te diga la multitud, sino de lo que Él tiene que decirte, lo que Él tiene que hablarte, lo que Él tiene que manifestar a tu vida. Bendito sea su nombre. Podía haber subido acompañado, pero Dios demandaba un solitario hombre para revelar y manifestar su voluntad, tal cual como años antes Él había revelado allí mismo, en la absoluta soledad, en medio de la zarza que ardía, pero que no se consumía. La soledad, como dije anteriormente, no es algo que nos gusta a los creyentes, a quien le gusta estar solo. Pero es donde no hay nadie, es cuando no hay nadie, es en el silencio, es en el aparente olvido, en el aparente fracaso, en el monte. Es allí cuando nadie puede acompañarte, cuando nadie puede verte, cuando nadie más que Dios puede escucharte, cuando no puedes escuchar a nadie más que Dios tú también, cuando Dios permite que todos se dejen y todos se vayan, cuando Dios permite que quede, hermano, que nosotros no podemos salir adelante. La soledad debemos salir adelante. La soledad parece que no vamos a lograr cumplir lo que Dios quiere para nosotros. La soledad parece, mi amado hermano, que nadie se preocupa por nosotros. La soledad parece que Dios se olvidó de nosotros. Pero tú que te sientes solo, tú que se te fueron del lado, tú que hasta a lo mejor te traicionaron, a ti, mi hermano, que a lo mejor sientes que ya no eres agradable delante de Dios, a ti que te sientes solo, gózate, porque en esta noche, en medio de tu soledad, Dios dice: no subas con este, no subas con el otro, sube solo al monte, sube, porque allí en la Shekinah, allí en la gloria de Jehová, allí en la nube, allí en el fuego, allí Dios se revelará en tu vida. Bendito sea el que vive para siempre. Allí en el monte, mi amado hermano, allí en el monte nadie baja siendo el mismo. Allí en el monte, en soledad, ya no volverás a ser el mismo. Allí en el monte es cuando Dios se revelará a tu vida. Allí en el monte es cuando Dios te hablará. Allí en el monte es cuando Dios te dará a conocer su ley. Allí en el monte es cuando Dios te forjará un carácter. Allí en el monte aprenderás solamente a discernir su voz. Y aunque muchos parecen hablar de parte de Dios, nunca han hablado de parte de Él. Aquel que se ha encontrado con Dios en el monte sabe cuando Dios habla, sabe que la voz de Dios es un trueno, pero también sabe que es un silbo apacible, sabe que la voz de Dios es lluvia de fuego, pero también, mi amado hermano, es una voz apacible, una voz silenciosa. Aquel que ha conocido a Dios sabe que es un terremoto, pero también sabe, mi amado hermano, que es un movimiento y un viento suave que te abraza y que está contigo. Aquel que ha escuchado y ha conocido a Dios sabe que su gracia y su voz es multiforme, sabe que no solamente te habla por medio de instrumentos, que está su palabra, que está su ley para deleitarnos. Aquel que ha subido al monte nunca bajará siendo el mismo, nunca bajará siendo igual. Estar solo, vuelvo a repetir, es algo que a muchos de nosotros no nos gusta. Estar solo, vuelvo a repetir, es algo que muchos de nosotros sentimos como un fracaso. Estar solo es algo que muchos de nosotros sentimos como pérdida. Lloramos porque se nos fueron de al lado, pero a lo mejor Dios está demandando en esta noche que subas al monte. No tienes que subir con Josué, le dijo a Moisés, tampoco con los 70 ancianos, tampoco con David, ni Abiú, ni Aarón, ni Ur, con ninguno de ellos.
Te permití para que contemplaran la gloria y vieran el monte, pero también he permitido y te he llamado a ti, Moisés, para que subas al monte a manifestar la gloria de Dios. Que subas al monte para escuchar y discierna la voz de Dios. Para que en medio de los 2 millones y la multitud sepas cuándo es Dios que te habla, Moisés. Era necesario que subiera solo y nunca más bajaría siendo el mismo. Y esto se repite en todos los hombres de la Biblia, en los grandes hombres de la Biblia que Dios usó. Jacob en Génesis 32 se encuentra y lucha con el ángel, mi amado hermano, con el varón hasta que rayaba el alba. ¿Y con quién estaba? Dice que atravesó el vado de Jacob, lo atravesó solo. Totalmente solo, y cuando se encontró nunca más volvió a ser el mismo. Aunque se descoyuntó el encaje de su muslo, quedó marcado para siempre, no por aquella lesión física, sino que quedó marcado para siempre, porque hubo alguien que le dijo: ya no serás más Jacob el usurpador, ahora llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. La vida de Jacob nunca más fue la misma. Ahora Israel, aunque cojo, aunque con el encaje del muslo descoyuntado, aún con dolores tal vez para caminar, pero nunca más fue el mismo, porque dentro de su corazón, allí en la soledad, aprendió que tenía que abrazar su bendición, aprendió que tenía que estar abrazado al Señor, aprendió que tenía que estar abrazado a su voluntad, aprendió que usurpando no era la manera, aprendió que estar delante de su presencia era la manera que Dios quería para él. Jonás, estando solo en el vientre del pez, es que conoce la bondadosa y la bendita misericordia de Dios también. El pez que Dios tenía preparado para que Jonás estuviera solo, pues en el barco estaba acompañado. Y cuando lo lanzan a la mar, sabiendo él que por causa de él se había levantado la tormenta, pero había un pez preparado, dice la Biblia, y solo allí en el vientre del pez, durante 3 días y 3 noches, solo en el vientre del pez, es que conoce la misericordia del Señor. El capítulo 2 del libro de Jonás dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración entró hasta tu santo templo. Solo y completamente solo en el vientre del pez, en un ambiente oscuro, en un ambiente hostil, en un ambiente desconocido, solo y completamente solo es que conoce la misericordia del Señor. Moisés solo allí en el monte Horeb, en el monte Sinaí, en el monte de Dios. Moisés solo allí en el Sinaí se encontró con la zarza que ardía y que no se consumía. Moisés, estando solo, el gran yo soy se le reveló. Dile que yo soy el que soy. Dile que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dile que yo soy el que te mando. Dile que he escuchado el clamor. Solo Moisés escuchó por primera vez la voz de Dios, teniendo 80 años en el monte, pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, pastoreando esas ovejas. Es que solo allí en el monte vio que una zarza se ardía, pero que la zarza no se consumía. Solo y completamente solo, por primera vez tuvo un encuentro con el Dios del cielo. Años más tarde, allí en el Sinaí, como predicamos en esta noche en Éxodo 24, le dice: sube con 70 ancianos de Israel, sube con Aarón y con Hur, sube con Nadab y con Abiú, pero luego del 6º día, para que los hijos de Israel contemplen la gloria desde lejos. Pero tú acércate al monte, sube solo, demando que suba solo. Bendito sea su nombre. ¿Sabes quién más quedó solo? ¿Sabes quién más, teniendo gente a su alrededor y habiendo ayudado mucho, también se quedó solo? Así es, mi hermano, estoy hablando del Maestro. Donde estaba Pedro había arrancado. Donde estaba Santiago también había arrancado. Donde estaba Jacob no estaba allí cuando lo estaban clavando en la cruz. ¿Dónde estaban sus discípulos? A excepción de Juan, todos se fueron y lo dejaron solo. ¿Sabe quién más solo? Clavado en una cruz con clavo rústico de 6 pulgadas, de quien le arrancaron la barba, le golpearon su cara con una vara. ¿Sabes quién más solo dijo: tetelestai, consumado, consumado es el sacrificio? ¿Sabes quién más solo, cuando se burlaban y lo golpeaban, pedía perdón por ti y por mí? Aquel que solo fue levantado, como fue levantada la serpiente en el desierto.
Así fue levantado el Hijo del Hombre para que nosotros tuviéramos salvación. Y tú y yo nos quejamos por la soledad. Y tú y yo nos quejamos por el dolor. Y tú y yo nos quejamos por quedarnos solos. Y tú y yo nos quejamos porque nadie está junto a nosotros. Pero Dios quiere que sepas que allí en el monte y cuando no hay nadie aparecen las dudas. Pero Dios está trabajando para fortalecer tu fe. Sí, allí en el monte solo, allí cuando nadie más puede verte, Dios trabaja para fortalecer su fe. Así como lo dice 1 Samuel capítulo 22, David en la cueva de Adulam. David también estaba solo en la cueva de Adulam. David también estaba siendo perseguido por Saúl. David temía por su vida. David temía que lo mataran. David se sentía solo. David se sentía afligido y en aflicción de espíritu, dice la palabra. Pero quienes llegaron, los endeudados, los afligidos, los de aflicción de espíritu, hasta su propia familia que lo había desechado llegó, porque sabían que allí en la soledad había uno que Dios estaba forjando para ser el próximo rey de Israel. En el silencio ensordecedor que te deprime, en el silencio ensordecedor que te angustia y que te atraviesa el corazón como un puñal, en el ensordecedor silencio que te acaba lentamente y te hace dolerte porque te sientes solo y que nadie está contigo. La nube de la gloria de Dios será más visible allí en el monte, solo cuando no hay nadie. Allí cuando nadie te puede ver. Allí cuando nadie conoce tu aflicción. Allí cuando nadie conoce tu dolor. Allí cuando nadie puede traerte un vaso de agua o puede alimentarte en el desierto. Allí cuando nadie puede extenderte una mano. Allí solo, completamente solo. Es que la nube de la gloria de Dios se va a manifestar para que aprendas a depender de Él y a escucharle. Es por eso que en esta noche el Cristo de la gloria nos dice: sube al monte. Tú que te sientes solo, tú que te sientes sola en esta noche, sube al monte. No es con Moisés, no es con Josué, no es con nadie. Sube al monte, sube, camina. Allí donde se manifiesta la gloria de Dios. Allí donde está la Shekinah, su presencia absoluta. Allí donde la nube y el fuego abrasador cubren el monte. Allí Dios te quiere. En medio de eso, solo, completamente solo. Sube al monte para conocer su gloria. Sube al monte para escuchar su voz. Sube al monte para que dependas de Él. Sube al monte. Y allí es donde Él se revelará. En el silencio ensordecedor que nos deprime, la nube de la gloria de Dios es más visible allí en el monte, allí cuando no hay nadie. Te presento en 1 Reyes 19 a un profeta Elías dentro de la cueva. Uno que vio cómo venía el fuego, pero no estaba el Espíritu de Jehová. Uno que vino un viento recio, pero no identificó al Espíritu de Jehová. Uno que vio una lluvia de fuego, pero tampoco identificó el Espíritu de Jehová. Pero vino, mi amado hermano, un silbo apacible. Vino el Dharma. Vino ese, mi amado hermano, silbo apacible. Vino ese silencio absoluto. Cuando todos se callaron, cuando ya las aves no cantaban, cuando todo estaba en completo silencio, Elías logra identificar y conocer solo, completamente solo, la voz de Dios que le dijo: Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Elías, aunque sientas celo, aunque sientas el vivo celo, aunque haya en el enebro que hiciste morir, Elías, te quiero decir que todavía hay 7,000 que no doblan las rodillas delante de Baal. Y aunque te sientas solo, y aunque creas que eres el único que ha quedado, solo Elías aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la cueva. Estar solo, más que todo, es una bendición. A lo mejor Dios permitió que se te fueran del lado. A lo mejor Dios permitió que te dejaran tal vez a la deriva. A lo mejor Dios permitió que te quedaras solo en el desierto. Dios te permitió una cueva de Adulam. Dios te permitió estar debajo de un enebro. Dios te permitió quedarte en la soledad absoluta y completa. Dios te está forjando en el silencio para decirte: sube al monte, allí me revelo. Sube al monte, allí te hago conocer mi voz. Sube al monte, allí te doy mi mandamiento. Sube al monte, allí te doy mi ley. Sube al monte porque allí vas a conocer la presencia de Dios. Sube al monte para que en el silencio puedas conocer a Dios. Bendito sea su nombre, Él está aquí.
Gracias, Señor, por estar aquí en un desánimo desgarrador, en un desánimo, mi amado hermano, completamente desgarrador, como el que vives en esta propia noche, en un desánimo que te ha hecho querer tirar la toalla. Pero como me decía un siervo el fin de semana, hemos tirado la toalla nosotros, pero el Espíritu Santo la ha tomado y la ha puesto encima de nosotros otra vez, en medio del desgarrador desánimo. Pero en esta noche te doy un consejo mediante la palabra, hermano. Como Moisés sube al monte, en el lugar en donde por primera vez te encontraste con Dios, en el lugar donde por primera vez escuchaste su presencia y su voz, en el lugar donde por primera vez, mi amado hermano, te encontraste con el Dios que tanto ama y que tanto te ha usado. Sube al monte en esta noche, donde no hay nadie, donde todos se fueron. Sube al monte y aprenderás a oír la voz de Dios. Sube al monte y aprenderás a escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Sube al monte en esta noche y conoce la gloria de Dios manifestada en tu vida. Sube al monte en esta noche y ama a Dios con todo tu corazón. Sube al monte y dale gracias a Dios por la soledad. Sube al monte y dale gracias a Dios por lo que ha permitido en tu vida. Sube al monte y dile: estoy aquí sin entenderte, pero sigue siendo mi Dios. Sube al monte y dile: aquí estoy desanimado y he llegado con poca fuerza, pero sube al monte que Él te fortalecerá. Sube al monte que en medio del monte la Shekinah y la gloria de Dios se va a manifestar con poder en tu vida. Sube al monte que en esta noche la ley de Dios estará incrustada en tu corazón. Sube al monte que en esta noche la gloria de Dios se va a meterte hasta por tus huesos. Sube al monte y en medio del desánimo recobra ánimo, toma fuerza y levántate, porque largo camino te resta. Sube al monte porque vas a volver a recordar la vez que te encontraste con Él. Sube al monte porque allí es donde Dios se te va a revelar. Sube al monte porque allí en medio de la nube, en medio del fuego abrasador, Dios te dará a conocer su ley. Sube al monte porque allí en medio del desánimo Él fortalecerá tu corazón y tu vida. Sube al monte porque allí arriba del monte no hay nadie que te pueda tender la mano más que Dios. No hay a nadie más que puedas escuchar más que a Dios. No hay nadie más que puedas amar más que a Dios. Sube al monte porque allí es que Dios te hablará. Y cuando pases tiempo con Dios, y cuando hables con Dios, y cuando escuches a Dios, y cuando aprendas a escuchar y amar a Dios, allí en el silencio, en el monte, cuando estás solo, y después puedas estar acompañado, aunque todos hablen, mi amado hermano, tú vas a saber identificar aquella voz que aprendiste a escuchar en el silencio, aquel silbo apacible que estaba en medio de la cueva, aquella fortaleza que vino en medio de aquella cueva de Adulam en donde te sentías decaído, aquel ánimo que vino cuando estabas en el vientre del pez, esa misericordia que conociste estando solo. Todos se han ido. Dale la gloria a Dios en esta noche. Te traicionaron, glorifica a Dios en esta noche. Te sientes caminando solo en el desierto, glorifica a Dios, que a pasos más allá está el monte y tienes que subir hoy día al monte. Y tienes que ir y conocer el poder de Dios manifestado en tu corazón. Pasarás tiempo con Dios como lo hizo Moisés. 40 días y 40 noches. Y Éxodo 34, ¿saben lo que relata? Éxodo 34 relata que cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía. Tuvo que cubrir su rostro con un velo. ¿Sabes por qué? Porque había pasado tiempo con Dios. Estás debilitado, estás golpeado a lo mejor en esta noche. Estás golpeada a lo mejor en esta noche. En ese silencio ensordecedor que tú crees que es para tus destrucciones, que Dios se te quiere revelar. En el silencio que llevas hace mucho tiempo es que Dios quiere hablarte. En el monte, allí en donde Dios quiere que te vuelvas a encontrar con Él. Sube al monte en esta noche, sube al monte. Sal de la cueva y sube al monte. Quítate, mi amado hermano, el calzado y sube al monte. Despójate de todo y sube al monte. Y es que solo es como Dios se te revelará. Y es que solo es como Dios te hablará. Y es que completamente solo es que aprenderás a depender de Él.
Ya no dependas más del instrumento. Ya no dependas más de aquellos que te han hablado. Ya no dependas más de los buenos comentarios. Ya no dependas más de los likes. Ya no dependas más de los abrazos. Ya no dependas más de la gente. Ahora sube al monte y aprende a depender de Dios. Nadie que sube al monte baja siendo el mismo. Nadie que se encuentra con Dios en el monte baja siendo el mismo. Nadie que no ha abrazado a Dios en el monte, en medio de la nube, la Shekinah y la gloria de Dios, sigue siendo el mismo. No seguirá siendo el mismo ni la misma. Haz caso a la palabra de Dios en esta noche y sube al monte. Sube al monte, sube al monte. En el silencio, sube al monte. En el desgarrador silencio, sube al monte. En el intratable desánimo que te ha agarrado el último tiempo, que te pesa la vida, te pesa los hombros y los pies para avanzar. En ese desánimo, levántate hoy día y camina hacia la presencia de Dios allí en el monte, allí en el silencio. Allí Dios te tocará, allí Dios te levantará, allí Dios te hará conocer su voz, allí Dios te hará conocer su palabra y bajarás sabiendo depender de Dios y no de la gente. Habrá alguien que en esta noche quiera subir al monte. Habrá alguien que en esta noche diga: estoy golpeado, pero aquí estoy firme para subir al monte. Habrá alguien que en esta noche diga: aquí estoy con dolor en mi corazón, pero estoy firme para subir al monte. Habrá alguien que en esta noche pueda decir: Señor, quiero subir al monte en medio de mi soledad, en medio de mi desgarrador desierto, en medio de mi incesante desánimo, en medio de las piedras que me han lanzado, en medio de la soledad que me han provocado mucho, en medio de la soledad que siento que nadie me escucha, que nadie me tiende una mano, cuando todos me dejaron solo. Ahora, Señor, quiero aprovechar mi tiempo y quiero ir al monte, allí donde está tu gloria, allí en la nube, allí en el fuego abrasador. Allí quiero estar contigo. No serán 40 días y 40 noches, que sea el tiempo necesario, que Dios te tenga solo, que Dios me tenga solo, para aprender a amarlo, a depender de Él y aprender a escuchar su ley y su voz para mi vida, para caminar de acuerdo y conforme a lo que Él ha establecido para mí. No es como yo quiero. Si la Biblia lo llama pecado, mi opinión no importa. Si la Biblia lo dice, no tengo por qué cuestionar. Dios es Dios y Él no le pide permiso a nadie. No tiene que avisarme, no tiene que consolarme. Él solamente tiene que darme a conocer su voluntad para yo subir al monte y decirle: amén, Señor, como usted lo mande, como usted lo ordene, como usted lo diga, Señor. Él es el soberano, yo soy basura. Él es el grande, yo soy pequeño. Él es el que sabe todo, yo no sé nada. Él es el que me da a conocer su voluntad. Él es el que me dice en esta noche: sube al monte y aprende a despedir. Oh, aleluya, aleluya. Sube al monte en esta noche, sube al monte. Oh, sube al monte y regocíjate en su presencia. Sube al monte y abrázalo. Sube al monte y llámalo. Sube al monte y dile: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sube al monte y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Sube al monte, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por traer palabra a mi vida. Cuánto necesitaba, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por aquellos que en esta noche se sacuden el polvo y van subiendo el Sinaí, Señor. En medio de sus silencios van a subir el Sinaí y van a conocerlo, Señor. Yo tengo que de vez en cuando, Señor, subir al Sinaí, Señor. Tengo que estar allí solo, Señor, y aunque no he aprendido todavía, y aunque me ha costado madurar ese ámbito, ayúdeme, Señor, a aprender a depender solo de usted y nadie más que de usted.